Asperger, síndrome anticoncepcional y más padecimientos. Ven para acá. Quédese conmigo, permítame acompañarle Ahí estás. en los laberintos de la mente. Muy buenos días, queridos radioescuchas. ¿Cómo están ustedes el día de hoy? Como diría mi querido amigo y hermano, doctor Jaime Múnez de Golfeder, va a haber un programón muy interesante el día de hoy. Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Luis Manuel. Hoy, el día de hoy, tenemos un ejercicio democrático muy importante que obviamente hace una referencia de una democracia representativa a una democracia participativa. Afortunadamente, y me felicito por vivir en esta época tan importante, porque la sinergia que ha permitido esta participación es precisamente estas iniciativas que ha tenido el titular del Ejecutivo del país, del licenciado Andrés Manuel López Obrador, precisamente no solamente la revocación del mandato, sino también la cuestión de los expresidentes y de otras solicitudes a la sociedad de participación de ellos, tomando en consideración, tomándonos en cuenta precisamente que nosotros podemos incidir en la política o en las políticas de este país. Indudablemente recuerdo que de alguna manera esto nos hace referencia a que nos invita a un banquete democrático. Toño, ¿cómo estás? Buenos días. Un banquete democrático y haciendo la emulación a Ikram Nantaki, que en su momento estaba en una estación, que nosotros estábamos ahí y su programa se llamaba El Banquete. En el banquete de Platón, en los diálogos de Platón, está una leyenda, la leyenda de Diotima, a donde también nos habla acerca de cómo es que se procreó Cupido, ¿verdad? De la abundancia y de la miseria. Platón lo plantea de esa manera. Por eso Cupido es pequeñito, pero cuando lo alimentamos, ¿verdad? Cuando lo alimentamos con amor, pues se hace grandote. Si no lo alimentamos con amor, pues se hace chiquito, Toño. Entonces hay que estar constantemente alimentándolo, ¿verdad? Porque si no el amor se hace pequeño. Entonces el amor con amor se paga. Obviamente hace esa referencia muy interesante. Participe. ¿No está usted de acuerdo que continúe Andrés Manuel López Obrador? Pues vaya y vote y diga que no. Ay, no voy a ir a votar, que es una pura farsa. No vaya, participe. Ayer platicaba con una mujer y me decía, no, yo no voy, estoy decepcionada. Le decía, ¿sabe usted qué trabajo le costó a la mujer levantar la mano y decir, tengo derecho a votar? ¿Sabe usted todo el esfuerzo social, histórico que hubo y político de las mujeres para que les hicieran caso solamente de votar? Y esta mujer, que la mujer dice, no, pues no voy a ir vaya a votar, si no está de acuerdo con Andrés Manuel, pues tache, que no siga, que no continúe. Pero si está de acuerdo, pues también del otro lado, pero participe, por favor. Una democracia participativa queda precisamente en el sentido de tomar reflexión de nuestro voto. Reflexione, no, pues no quiero y punto. Si no, usted va ahora sí que acrecentar el abstencionismo, Mario, y eso no sería justo. Sí, yo sí voy a votar y voy a votar a favor de que continúe. Bueno, es muy ya importante. Es tu situación. Yo creo que sí es importante que, a pesar, yo creo que la estrategia, la corrupción de los medios de comunicación ha influido en mucha gente. Desafortunadamente muchos han creído, aunque saben que es una farsa, como que inconscientemente no se puede evitar. Lo vemos también en las películas, que aunque sabemos que no es real, la creemos. Inconscientemente tenemos un mecanismo como de creer en lo que nos dicen. El ideal del yo, ¿verdad? Sí. Ahí como que Freud tiene mucha razón, obviamente. Y el gran otro en términos lacanianos, el otro, ¿verdad? O la realidad con R mayúscula, la determinación de la autoridad. En algún momento tendremos que hablar de la normatividad
Mario, cómo es que nos van normando, convirtiéndonos en sujetos políticos, sujetos del amor, sujetos del arte, sujetos de consumo. Yo creo que es un mecanismo psicológico importante que tenemos que ir señalando e ir desmarañando poco a poco cuáles son los mecanismos que hacen que nos convertamos en sujetos. Bueno, somos manipulables y manipulables por los grandes medios de comunicación que nos dan ideas, que ponen de moda una cosa, que ponen de moda otra, que satanizan algo o que elevan algo como muy hábil y lo van manejando según los intereses de quien decide. Precisamente el día de hoy, si tomamos conciencia de lo que está sucediendo en el país, si nosotros reflexionamos, si no nos dejamos ir por los oídos o los escuchas de los otros, podemos tener esa participación, una participación consciente. En una prueba psicológica, el inventario multifásico de la personalidad tiene una palabra ahí, precisamente una frase que dice: usted cuando vota lo hace de manera palabras más y palabras menos, espontánea, sin reflexionar, y lo que nos muestra esa palabra está dentro del área de la enajenación social, pues que estamos enajenados. Precisamente la cuestión de la enajenación, que es un proceso psicológico importante que tenemos que ir determinando, que está dentro de la ideología y que también el concepto de ideología tiene que ser analizado. Luis Villoro lo planteaba, que era un concepto muy ambiguo, que se requería analizarlo adecuadamente como un concepto epistémico, que tendremos que ir desmenuzando, pero en algún momento determinado, Mario, se dijeron: ya no hay ideologías, ya no las hay, lo terminaron. La única ideología, ¿cuál sería? Bueno, pues no hay, es el mercado nada más, o el consumismo únicamente. Entonces eso obviamente te trae consigo problemáticas en la toma de decisiones. Acuérdense que tomar decisiones nos hace más pobres o más ricos. Reflexionemos nuestras decisiones. Estamos esperando, en cualquier momento estará con nosotros la doctora Guillermina Mendieta, que recibió el reconocimiento médico de parte de la presidencia de la República al mérito de enfermería, y en algún momento a otro estará con nosotros la doctora. Comenzamos. Guillermina Mendieta Morales, Premio Nacional María Suárez Vázquez. Ella es enfermera mexicana que promueve el liderazgo participativo. Fíjense, ahí mismo el liderazgo participativo a todos los niveles. Cuenta con la licenciatura de Enfermería y Ciencias Políticas, la especialidad en Administración de los Servicios de Enfermería y diplomada en Salud Mental y Psiquiatría, maestría en Administración de Empresas y doctorado en Ciencias Sociales y Administrativas. Este último, titulándose con mención honorífica, participa en la investigación de riesgos profesionales del personal de enfermería, impacto de la calidad en los sistemas de salud y disertación doctora de la propuesta de un modelo de administración de calidad en los servicios de salud mental. También cuenta con 18 diplomados, nada más, En cuanto a la trayectoria laboral, se ha desempeñado en el Hospital Psiquiátrico Soquiapan Granja La Salud en el Estado de México, ocupando todos los niveles jerárquicos de la profesión y como jefe de enfermería durante 13 años, donde impulsó la profesionalización en enfermería. También coordinó e impulsó los foros estatales de salud mental con la participación del Hospital Psiquiátrico José Sayago, Adolfo M. Nieto, Granjas La Salud y Crónicos de Tepexpan, Dr. Gustavo Vaz Prada. En cuanto al ejercicio administrativo, estudió y ejecutó la racionalización de los psicofármacos para evitar dispendios de este insumo, a lo que se le llamó farmacoeconomía. Muy importante, esa es una rama que hay que preguntarle al doctor ahorita que esté con nosotros. En el año 2007 recibió el reconocimiento a la misión institucional y en 2015 recibe el premio al mérito laboral en el Estado de México por parte del gobernador constitucional del Estado de México, doctor Erubiera Ávila Villegas, quien entrega reconocimiento en cristal. Actualmente también labora en el Hospital Fray Bernardino Álvarez en la jefatura de enfermería, en donde de igual manera se adopta el sistema de racionalización de medicamento controlado, realizando la gestión y se instala la plataforma de Indicas. Se desarrolla programas de mejora continua y ahora con la expectativa de especializar al personal de enfermería en salud mental a través de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia.
En cualquier momento va a estar con nosotros, arribará, ¿verdad? Aquí en este aeropuerto, mi querido amigo y hermano Mario Mendoza. Sí, estará con nosotros la doctora Guillermina Mendieta. ¿Cómo ves, Mario? Mira, yo creo que es muy importante el reconocimiento a alguien que los médicos sabemos que los que están directamente involucrados con los pacientes son enfermería. A veces la gente no valora esta situación y lo subestima, pero quien realmente da la salud en general y la salud mental en particular en este caso es enfermería en las áreas de hospitalización y en muchas áreas, en las áreas de terapia intensiva, en las áreas de ginecobstetricia. Entonces los que están directamente encargados de dar la salud, claro, el médico puede indicar, ordenar, señalar, pero quien ejecuta bien, es enfermería. A veces se ha subestimado esta área, pero en realidad es la parte más importante de la salud en general. Y por ejemplo, a veces el médico puede señalar que estudió más tiempo, que puede tener más habilidades, pero en realidad enfermería ocupa la parte más importante de la atención de la salud. Yo diría que el punto medular de la atención recae en el personal de enfermería. Dijéramos que observamos que el hospital, cualquier hospital, no funciona si no hay personal de enfermería. Y algo muy importante que he observado, que es precisamente que, y fíjate que ya está aquí la doctora, ya van a ir por ella Antonio, precisamente de esa parte medular tan importante que es el personal de enfermería. Y yo diría, y esto lo plantean dentro de una investigación de análisis institucional, hay conciencia social de clase institucional en el personal de enfermería. No solamente porque son el mayor número de enfermeras, o sea, es la carga que diríamos tanto el personal de intendencia como de enfermería, son el personal que tienen mayores elementos. Y de alguna manera ellos tienen esa clase social institucional y está aquí con nosotros la doctora. Sí, adelante doctora, ¿cómo está usted? Muy buen día. Adelante, mire este micrófono, ahorita nos van a poner en YouTube. Si está en ese tamaño no lo puede, bueno, Mario, para que sí. Muy bien, doctora Guillermina Mendieta recibió el reconocimiento médico de parte de la presidencia de México, del licenciado Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuándo fue, doctor? El 12 de mayo del 2021. Eso es. Sí. Estábamos hablando precisamente que la parte medular del personal de un hospital, de los trabajadores, es enfermería. Y de alguna manera usted ha tenido una trayectoria importante, por eso recibe el premio. Obviamente veo ciencias políticas, porque usted también fue asesora política en la Cámara de Diputados, ¿no? Así es. O sea, ha tenido un trabajo muy interesante, muy amplio, que ha traído consigo es una trayectoria. O sea, el premio no se entrega por un programa, por una actividad, sino se entrega por una línea de trabajo y precisamente en las aportaciones. Doctora, ¿cómo se califica para...? Yo sé que no va a llegar ni el doctor Mario Mendoza Silva, vamos a tener ese premio, nosotros no estamos en el ramo de la enfermería. Pero, ¿cuáles son, digamos, los méritos, la manera como se califica para obtener este premio, doctora? Hay un jurado calificador, hay un comité calificador que se encarga de revisar todas las evidencias, porque esto es bajo evidencia, y la currícula, la trayectoria, y realmente cómo hemos impactado con nuestro quehacer profesional en el ámbito de la salud, ¿no? En los hospitales, en la comunidad. Digo, ¿de qué manera sembramos esa semilla de calidad en nuestro México querido? Y algo que dice la doctora Mario, dato evidencia, o sea, una situación científica importante. La entrega de los premios bajo esta determinación trae consigo que realmente se hace
o se otorga el premio a personas que tienen precisamente, que hay una evidencia que hay en el trabajo cotidiano, en el trabajo de investigación, en el trabajo que realiza día a día estos profesionales. Sí, como ya lo comentamos hace un momento, enfermería es la parte más importante de la salud en general, que es la parte que realmente otorga la salud a los pacientes en los hospitales, en los centros de salud, porque es quien directamente tiene la relación. El médico puede llegar, dar una opinión, señalar, pero la calidad, o sea, quien hace las cosas es enfermería. Si hay un mal servicio de enfermería, si el personal no es el competente, se va a tener una mala calidad. Si el personal de enfermería es capaz, entonces vamos a tener un excelente nivel de atención médica de calidad. Y lo que plantea se me hace muy, muy interesante. Digamos, en el análisis institucional podemos observar que cada una de las áreas, de las especialidades, pueden tener una conciencia social institucional. Para mí, lo que yo he estado observando, hay una conciencia de clase social institucional, que obviamente es un arma de doble filo, doctora, porque a veces podemos tener esa conciencia y decir, no, pues somos mayoría, y por mayoría pues puedo imponer tal o tal cosa. ¿Cómo ha podido lograr usted? Porque habla de racionalización de la utilización de medicamentos, habla dentro del área de la economía, economizar, que en esta administración es muy importante la cuestión de la economía, en todos los ámbitos de salud también, ¿verdad? O sea, como que hay que ahorrar, ¿verdad? Para poder tener un poquito más de capital en otros programas que son importantes. Pero ¿cómo ha podido lograr usted tener esa situación? Porque a veces, pues como somos la mayoría, yo puedo hacer lo que quiera, ¿verdad? Puedo pues mover tal o tal situación a fin que la mayoría me apoya. ¿Cómo ha podido lograr eso, doctora? A veces no es así, se piensa, efectivamente, dentro de las instituciones de salud somos el capital humano mayoritario, que será, estamos hablando de un 35 a un 38% dentro de las instituciones. Básicamente somos el pilar de todas las instituciones de salud. ¿Por qué? Porque siempre hay enfermeras. Y ahora bien, yo creo que todo esto, para desempeñar un trabajo, una labor que realmente impacte en la institución como en el recurso humano, pues ahora sí que debemos de tomar los elementos que nos marca el método científico. Okay. La observación es de suma importancia. Uno observa primeramente cómo se desempeña el trabajo. A partir de eso, uno empieza a ver los roles. Tenemos una división social del trabajo. Okay. Así tenemos las categorías y las jerarquías dentro del departamento de enfermería. Entonces, en base a esa observación es como vamos ubicando, colocando qué falta, qué no falta, qué programas debemos de desarrollar, qué debemos de desarrollar en el capital humano. Básicamente es un estudio de comportamiento organizacional. Ya después de este comportamiento organizacional, ya sabemos en dónde están los puntos críticos para que de ahí retomemos y seamos un departamento de excelencia, porque finalmente el enfermero es un profesional de la salud que tiene competencias vastas, tan vastas que la Ley General de Salud hace algunos años ya permite la prescripción por enfermería. Entonces ya legalmente está legitimado esto en base a la ley. Tiene que tener una Sí. licenciatura mínima. Sí, es para a partir de licenciados en enfermería y pasantes en enfermería. ¿También pueden Entonces meditar? ya también en ausencia del médico. No es de que yo pongo el consultorio y ya voy a... Okay. No, y también dentro de esto está reglamentado de que no podemos prescribir en todas las especialidades, también Okay. está esto, pero finalmente, actualmente el rol de la enfermera cada vez ha ido escalando socialmente, digo, ahorita, y pues desde hace tiempo, pero no se había dicho, enfermeras directoras de los hospitales, de instituciones, ahora ya hay una secretaria de salud, en un estado. Entonces hemos sido, mire, tenemos más representatividad en Puebla y en Oaxaca. Okay.
pero finalmente en varios estados simplemente tenemos el caso de una compañera que trabaja en el Hospital Fray Bernardino, que fue directora del hospital José Sayago. Ok. Por un tiempo corto, pero fue directora, ejecutó esa actividad y ya tiene varios años. O sea, hemos sido, lo que pasa es que socialmente la profesión de enfermería no está muy reconocida, ¿no? Como Precisamente lo que decía el doctor Mario Mendoza Silva, que se ha subestimado esa especialidad, pero precisamente usted ha trabajado para la dignificación, para el reconocimiento de esta profesión de enfermería, enfermeras y enfermeros, voy a plantearlo claro, así, claro. y también camilleros, que es el ámbito que usted coordina, camilleros, enfermeras, enfermeros, ¿verdad? Así es. Ese es digamos, el de los trabajadores que tiene usted. Pero decías, Mario, que no estaba, Así es. hace algún tiempo, como bien dice la doctora, como que no había ese reconocimiento, ¿verdad? Sí está, ese reconocimiento cuesta mucho trabajo. Los médicos en su momento tuvieron algo que ver en esta situación de relegar, de decir, espérame, yo soy el médico, tú tienes que subsumirte a mis indicaciones. Yo creo que sí, que en realidad el médico, por haber estado en la universidad y a veces la enfermería no siempre tienen un trayecto diferente, entonces se ha subestimado. Pero como ya decíamos, la parte más importante de la salud la da enfermería. El médico puede prescribir, puede hacer diagnósticos a veces no adecuados, a veces sí, pero quien sabe la realidad, quien puede cometer los más grandes errores, pero también los grandes aciertos, es enfermería, quien realmente ejecuta la labor de la salud. No es el médico, porque eso es muy importante señalarlo, no es el médico el que va a dar la salud siempre, es la enfermería quien es la parte más importante. Esto que haya reconocimientos. La enfermería es algo reciente, no es algo de muchos años. Se dan reconocimientos a los médicos, a las áreas de salud de tal o cual lado, pero enfermería no tiene mucho tiempo o cuando menos se ha subestimado. Yo recuerdo, por ejemplo, de las áreas donde se hace cierta distinción a los médicos, pues hasta hay calles, ¿no? En la colonia Doctores, por ejemplo, pero de enfermería poco ha habido y hay nada más un monumento ahí de enfermería en un hospital allá del Seguro Social por Lindavista. Lo demás como que siempre ha sido ocupado por médicos. Eso ha sido, yo creo que una labor que ha estigmatizado la enfermería, pero en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, España. las enfermeras mexicanas son altamente calificadas. Sí, Y sí, entonces de acuerdo. a los médicos no nos permiten ejercer en Estados Unidos, por ejemplo. Ya ahora, tal vez hace algunos años como que hay chance. Pero las enfermeras sí, ¿eh? Las enfermeras sí, y aparte son excelentemente pagadas. O sea, Oye, yo recuerdo al doctor, precisamente Julián Gascón Mercado, que del Hospital de Jesús, que empezó también la escuela de medicina allí en el Hospital de Jesús, de enfermería en el Hospital de Jesús. Pero también recuerdo que hace poco tiempo, no muchos años, doctora, la licenciatura en enfermería en ENEO es muy joven. Tendrá que ser a A unos partir de los años 60, 60 básicamente. en la ENEO, ¿verdad? Sí, la ENEO, la UAM, a últimas fechas han salido ya varias escuelas. A veces lo que nos puede afectar un poquito en cuanto a la profesión de enfermería Okay. es la diversificación de planes y programas de estudio. Okay. No hay una unificación, entonces por ello que a veces calificamos entre uno u otro, pero finalmente dentro del equipo de salud yo creo que somos un potencial muy rico y de que efectivamente es de los cuidados de enfermería depende la evolución del padecimiento. ¿Por qué? Porque usualmente dentro de las instituciones el médico está como 5 minutos con el paciente.
únicamente 5 minutos, y la enfermera está las 24 horas del día dando atención continua. Hay que y decir directa. que es precisamente por turnos, ¿verdad? Porque no hay una enfermera que Sí, se quede claro. 24 horas. O sea, ahí sí sería Sí, importante. claro, o sea, pero esté en contacto directo las 24 horas. Los médicos esporádicamente, cuando se les llama, cuando ven una emergencia, cuando hay algún cambio, cuando pasan la visita, y nosotros ejecutamos desde el inicio de la jornada el contacto con el paciente. Dentro del ámbito de enfermería también se establece una relación enfermera-paciente, Claro. que determina mucho la forma en cómo vamos a trabajar, porque de hecho la enfermera diagnostica, tiene que hacer su diagnóstico inicial para saber cómo va a ejecutar Usted su inició actividad. en el hospital psiquiátrico la hoja de enfermería. Usted fue la que empezó a implementar ello, y a donde los enfermeros tienen que decirnos cómo están los pacientes, cómo va la evolución de turno a turno. Eso es algo muy importante. Hablo de la cuestión del diagnóstico, y que también obviamente nos presentan al paciente en ese sentido. Hemos estado hablando, doctor Mario Mendoza, de la iatrogenia psicológica, que en ocasiones el médico no sabe dirigirse hacia el paciente, y por tal o cual situación pues decimos una palabra que no es la muy adecuada que digamos, ¿verdad? Hablo también de la cuestión de la manicomialización, este pensamiento manicomial que tiene como estructura el autoritarismo y la represión, que obviamente es la cuestión de la iatrogenia psicológica, que a través del lenguaje podemos señalar algunas situaciones. ¿Cómo ha podido en algún momento dar este cambio, doctora? Porque la comunicación con el paciente y del paciente psiquiátrico es muy importante. Pues todo depende de cómo se establece la relación enfermera-paciente, cómo se dé este acercamiento, digo, porque, pues bien, evidentemente hablando de historia de la psiquiatría, de la salud mental, pues bueno, anteriormente el sistema de atención pues era muy rudimentario, ¿no? Sin bases científicas. Bueno, ya después tuvimos en Europa Franco Basaglia, ¿no? Que libera, bueno, aparte de Felipe Pinel, ¿no? Cuando Claro. libera de las cadenas a los pacientes, donde dice que la hospitalización, Franco Basaglia también nos habla, ¿no? Allá en París, en donde pues igualmente para él no deben de existir lo que se denomina la antipsiquiatría. Claro. Pero en cuanto a la relación enfermera-paciente, nosotros fomentamos el acercamiento. Tenemos que ser empáticos, tenemos que tener escucha activa. Es importante escuchar a nuestros pacientes, ser empáticos, y a partir de ahí generar una apertura para establecer esa comunicación. ¿No es un riesgo en algún momento determinado esta medicación que tengan ustedes el derecho de prescribir? O sea, hablo en esta situación de que si no hay una relación médico, un paciente enfermero, enfermera, y de momento puede haber una situación que nos rebase y decimos sí requiere, ¿no es peligroso, doctora? En cuanto a la medicación, yo creo que hay sus técnicas dentro de los hospitales. Hablando de psiquiatría, hablando de salud mental, pues tenemos muchos medios, ¿no? O sea, de qué manera vamos a dar contención a nuestros pacientes. De hecho, inicialmente, pues debe ser la contención verbal, ¿verdad? Okay. Porque esto va por fases, la contención verbal. Si no nos funciona la contención verbal, pues nos vamos a la contención farmacológica. Y si tampoco nos funciona la contención farmacológica, tenemos que ir por la contención mecánica, que es básicamente ya un procedimiento para limitar riesgos, tanto para el propio usuario como para el personal que estamos a su alrededor. Claro, aquí la situación hablando de la cuestión de la contención, se genera o se tiene que generar un ambiente emocionalmente lo más estable posible. Obviamente que el trabajador de la salud está ahí involucrado, hablo de médicos, enfermeras, enfermeros, camilleros, psicólogos, todos los que están involucrados en el ambiente emocional, para ir dando esta situación de no medicar en una situación que llame
ahí mucho la atención, ¿no? Así como que, pues espérame, no es necesario la medicación, podemos ir reducirlo también por la cuestión económica, doctora. Claro, yo creo que es un todo. La cuestión es de que al usuario lo debemos de atender en forma holística, en forma integral, ver todos de esta forma, para así realizar un trabajo más profesional, más de línea, para que llevemos a nuestras instituciones de salud, ahora sí que catapultarlos a lo más alto, ¿no? En términos de salud. A mí me gustaría, ahorita vamos a un corte comercial, estamos en el consultorio del Círculo Médico en su salud mental, estamos hablando con la doctora Guillermina, estamos Mendieta Morales, Premio Nacional María Suárez Vázquez, estamos hablando con ella de un tema muy interesante, la economía para ir reduciendo la medicación del paciente. Vamos a regresar y le preguntaré cómo es que hay que desarrollar el trabajo en equipo para que podamos generar un ambiente emocionalmente estable y profesional. Regresamos, vamos a un corte comercial y estamos con ustedes. El consultorio del Círculo Médico en su salud mental. ¿Qué pasó, Toño? Me dejaste hasta el final, ¿verdad? Estamos aquí hablando con la doctora Guillermina Mendieta Morales, Premio Nacional María Suárez Vázquez. Estamos hablando de situaciones que parecería ser que son nimias, menores, pero son muy importantes porque se da en la actuación, en la vida cotidiana de las instituciones. Siempre hay que observar que cada profesión tiene una vida cotidiana, se ejerce en la vida cotidiana. Y precisamente es en la vida cotidiana a donde el lenguaje, el vocabulario se va engarzando de tal manera en que se crean a través de la palabra, a través de algún proceso, ¿verdad? La palabra en el proceso, se llegan a las técnicas. ¿Podemos utilizar este tipo de lenguaje, que es un lenguaje científico, en cualquier área? Obviamente no, es a partir de la especialización. Pero también hemos hablado, doctor Mario Mendoza Silva, en la iatrogenia psicológica, que de repente, ¿verdad? Como que quisieran desaparecer ese lenguaje, el lenguaje médico, el orden médico, y utilizar otra serie de palabras que no nos remiten precisamente a este orden, a este proceso, a esta profesionalización de las especialidades. Sí, el comentario o la palabra que dice alguien a la otra persona, a los pacientes, a los enfermos, puede resultarles altamente agresivo. Y quien tiene el contacto directo, pues es enfermería. Entonces, enfermería, pues es la parte que nos va a dar primero éxito o no éxito. Pareciera sencillo, pero es algo que pocos entienden. Creen que el médico es todo y no. El médico solamente, como ya se mencionó, solamente está poco tiempo y quien hace todo el trabajo es enfermería. O sea, los grandes errores o los grandes aciertos, como la mayoría de veces sucede, es por enfermería. Y entonces es importante señalar la psicoiatrogenia, es lo que se comenta. Ya sabe uno que hay enfermeros o enfermeras hábiles para hacer un buen trato con los pacientes, con las personas, con los usuarios, y hay otros que les es difícil. Pero esto es muy importante porque uno tiene que seleccionar a las personas más capaces para llevar a cabo este trabajo que es de suma importancia. Yo creo que poco a poco se va a ir quitando algunos tabús, algunos prejuicios en el quehacer cotidiano de cualquiera de las profesiones. Pero mi pregunta, doctor, hablábamos del güey, ¿verdad? De esta palabra del güey que parecería ser ya es familiar, integrar, etcétera. ¿Podría generarse de la relación enfermero-paciente, enfermera-paciente esta palabra, doctora? O sea, ¿sí sería viable utilizar esa palabra o tenemos que en algún momento determinado apegarnos realmente dentro de la formalidad, dentro de la norma, para poder tener una relación más específica, mucho más especial? Tenemos que apegarnos evidentemente, porque si no podemos generar una confusión en la relación. Y la relación que establecemos es netamente profesional en donde pues somos personal de la salud,
le debemos de dar calidad en la atención, calidad y calidez sobre todo, ¿verdad? Qué bonito es cuando llega una enfermera, se presenta, muy buenos días, ¿cómo está usted? Mi nombre es tal, yo soy la persona a quien le va a atender, estoy a sus órdenes, y pues a partir de ahí, para empezar a generar confianza en el usuario, porque en algún momento podemos entablar ese tipo de relación no tan formal y se genera una confusión en los pacientes. Se genera una confusión, como la mayoría del gremio de enfermería es femenino, cuando trabajamos con el masculino, a veces confunden esta situación, ¿no? Y llega a haber situaciones incómodas para el personal de enfermería, ya que pues no, a veces no es tan fácil para los varones cuando una profesional de enfermería femenina llega y tiene que hacer un proceso invasivo, como por ejemplo instalar alguna sonda vesical o X situación. Si nosotros no entablamos esa relación de seriedad, se puede confundir simplemente desde cuando se baña el usuario o se hacen actividades de otra naturaleza. La formalidad es muy importante. La formalidad, claro. Y quizá la formalidad en el lenguaje, que son palabras, doctor, palabras exactas, o sea, no podemos hablar de otra manera. O sea, si yo digo, por decir, voy a preguntarle al paciente si orinó o defecó, no le voy a decir uno o dos, vaya, o sea, eso sería así como haciéndole, pues, de alguna manera simple la pregunta, ¿no? O sea, y es dentro del área médica. Tenemos que apegarnos al concepto, ¿no? Sí, yo creo que, como ya se mencionaba, aquí es muy importante el respeto y el buen trato y que efectivamente no se confunda, porque hay veces que enfermos que tienen muy buen trato de su enfermera, la que la está atendiendo y que les da salud, no solamente lo ven como alguien profesional que le está ayudando, sino como que se enamoran o les gusta o que sienten otra cosa más allá, que es una relación que ya hablamos de transferencia del enfermo hacia la persona, y entonces confunden. Pero sí, la profesional tiene que ser muy cuidadosa en ese aspecto, porque pues entonces se enamoraría cada ratito, porque si sale bien, pues con la mayoría de los enfermos, y sobre todo varones, cuando es una relación de diferente de género, entonces puede llevar a problemas. Y bueno, lo que tú apuntas sí es muy importante. Bueno, como siempre hablas cosas muy importantes, doctor. No digo que ahorita solamente hablas en ese sentido. Precisamente que en la relación, utilizar conceptos o procesos psicológicos, entenderlos, creo que es algo que debemos de considerar. Ahorita vemos la transferencia, hay transferencia positiva, hay transferencia negativa, pero también hay transferencia inducida. Por decir algo, sabes que te vas de alta porque pues vas a comer, ¿no? Si no comes no te das de alta, o sea, es una transferencia inducida, que obviamente eso no nos lleva a buen puerto, a una buena recuperación. Quizá aquí a la cuestión de la obediencia pudiera ser solamente, o sea, obedéceme en esto y ya, pero está la promesa y en esa promesa podríamos tener una situación problemática, doctora. Sí, así es. Y efectivamente es muy usual las transferencias, pero también las contratransferencias, Claro. O sea, se suscitan dentro del ámbito, digo, esto es innegable, pero pues bueno, la situación es evitar este tipo de situaciones y llevar tener la actividad centrada en el paciente, básicamente, ¿no? Exactamente. Y bueno, el trabajo en equipo, yo vería una diferencia en trabajo con el equipo y trabajo en equipo. Yo vería que es más viable y una profesionalización trabajar en equipo. Y una de las partes importantes es la información. ¿Cómo ha logrado usted? Porque hablo todo a través de la economía, ¿verdad? De medicamentos controlados que pudieran en algún momento, ¿verdad? Controlar al paciente y decirle, cálmese, lo quiero dormido, no quiero que me dé lata, etcétera, etcétera.
El trabajo en equipo se ha logrado, usted que ha tenido una trayectoria Eh, enorme, doctora. Sí, básicamente a mí me gusta mucho fomentar el trabajo en equipo. De hecho, la norma 019, que es la que rige al personal de enfermería y bien específico nos habla sobre actividades dependientes, independientes e interdependientes. O sea, nos da toda esta holgura para funcionar dentro de las instituciones. Y digo, ya hablando en específico de la farmacoeconomía, Okay. básicamente la cuestión no es limitar qué tipo de fármaco se le va a dar o no se le va a dar, en qué gramaje, cantidades, no eso, sino evitar el dispendio, porque básicamente si no se llevan sistemas de control, pues esto se nos puede salir de las manos. Entonces, como política de muchos gobiernos ya pasados, pues estuvo muy centrado dentro de sus políticas, la farmacoeconomía, de qué manera podemos incidir. Entonces, pues se tuvo que trabajar, se tuvo que estudiar para lograr ese proceso. A veces parece tan simple, ¿no? De que vamos nada más a anotar y te vamos a dar el número de tabletas o X cosa. Va más allá, o sea, hay que ver otros factores que nos pueden llevar. Entonces, dependiendo de los sistemas de control que implementemos, Okay. es como nos lleva al éxito de esta farmacoeconomía que favorece mucho al presupuesto, ¿no?, de las instituciones. Pero también al paciente, porque Por estar supuesto. sobremedicado, doctor, creo que también es peligroso. Por eso yo hablaba que en su momento, que si esa prescripción, que está bien, digo, vaya, como logro profesional de enfermería, no sería un arma de doble filo, que en su momento pudieran decidir a fin que tengo ese poder. Sí, efectivamente, mira, a raíz de que la medicina sea especializado o súper especializado, entonces ya participan varios médicos en la atención de un enfermo. Y esto implica que cada especialista quiere una atención excelente y entonces le receta 6, 8 medicamentos y el otro especialista otros 6, 8. Entonces está la persona tomando 40 o 50 medicamentos y es una persona mayor que ya no va a asimilar bien los medicamentos. Implica una serie de problemas y Polifarmacia. efectos colaterales, efectos que llamamos también de interacción, o sea que se influye un medicamento con otro y también representa dificultades para la asimilación. No es lo mismo una persona que tenga 70 años, 60 y tantos, a una que tenga 30. Y los libros hablan de una de 30, que es excelente, que tiene un riñón perfecto, que tiene un hígado perfecto, que metaboliza bien todos los medicamentos y que los elimina en 24 48 horas, pero una persona de 70 no va a eliminarlos igual y si tiene algún defecto va a tener muchos problemas. Entonces todo esto se tiene que analizar con mucho cuidado. La medicina general, como antes se hacía, tenía muchas ventajas, porque el médico, un solo médico, veía varias cosas y sabía que sí y que no, y ahora tienen que ir con varios especialistas. Por un lado está bien que sean mejor tratados, pero por otro lado cada médico se vuelve como egoísta y da trato diferente. En las áreas hospitalarias, cada especialista da sus medicamentos y puede saturar a los enfermos, pero es enfermería quien nos da el concepto de realidad. Doctor, mire, eso no. O uno indica, doctor, mire, se está pasando. A mí mis primeras clases me las dio pues, mis compañeras enfermeras. Claro. Y son quienes me han educado en muchos aspectos. ¿Por qué? Pues porque llega uno y a veces no mide muchas circunstancias y es enfermería. O a veces, ¿sabe qué? Ya le puse esto porque ya vi que esto no. Nada más ayúdeme a que esto no tenga otras cosas y entonces ya uno analiza la situación y efectivamente. Muchas enfermeras saben más que muchos médicos, es muy importante. No hay celo profesional, ¿verdad, doctor? Digamos, esta Yo cuestión de creo la prescripción, ¿sabes qué? Que que ya por los el médico jóvenes, se está quitando, a doctor? lo mejor Ahí. por los jóvenes, o sea que recién egresan de la carrera y de la especialidad, puede haber ciertas situaciones difíciles, pero ya el que tenemos ya más experiencia, pues son nuestras compañeras, no solamente y aparte las respetamos porque son personas que la mayoría de las veces son muy capaces. Yo alguna vez que tuve algún problema, bueno, no un problema, una indicación por la dirección de hacer tal actividad, pues yo elegí a las personas que yo creí más convenientes. Tuvimos éxito rotundo en nuestra interacción con ir por una persona para tratamiento,
Entonces, ya conoce uno quién puede ser, con quién sí se puede uno llevar, y son nuestros amigos más que nada, ¿no? A veces más allá de la institución. Pero para una cuestión de justicia, doctor, la cuestión de seleccionar obviamente es adecuado con quien trabajamos mejor, nos sentimos más a gusto. Pero una cuestión de justicia, ¿verdad? En algún momento, pues la capacitación tiene que darse para que también los que están, y voy a decir una palabra quizá un poco agresiva, rezagados en la cuestión de la atención o algo está sucediendo, también sean partícipes, porque bueno, sí hay quien no necesita, ¿verdad? Está en la actualización constante, está innovando, está proponiendo, una persona que en la sinergia profesional ha desarrollado actividades y ha propuesto nuevos procesos. Pero hay quien no, que hay que irlos integrando, doctora. La capacitación en la farmacoeconomía es importante y cuáles serían, digamos, las áreas que tendríamos que considerar para los compañeros que, y otra vez esa palabrota, están rezagados en algún momento. Sí, evidentemente sí hay personal que se resiste mucho a la actualización, a la misma capacitación, porque finalmente todas las instituciones cuentan con un programa de educación continua, ¿no? Tanto para el desempeño como para el desarrollo. Finalmente, depende ya mucho del profesional, porque uno le ofrece, en un momento dado, se le induce al personal a que se capacite, pero finalmente yo trabajo más en convencer de que es una necesidad apremiante. ¿Qué es lo que nos puede dar poder dentro de las instituciones? Okay. ¿Qué nos puede empoderar dentro de nuestra Así profesión? es. Yo creo que lo único que nos da poder y nos empodera es el conocimiento. Claro. El conocimiento de nuestro quehacer profesional actualizado. Yo creo que ese empoderamiento a través del conocimiento y a través de la capacitación, hablo del trazado, doctor, a través de un compás, desde que hablamos de la justicia, ¿verdad? Hacer un círculo, poder integrar a los que están de alguna manera afuerita de esta situación. Pero el empoderamiento en ocasiones se puede observar de otra manera, digamos, ocultando información o induciendo información. La comunicación entre el médico y la enfermera, el personal de enfermería, es muy importante, siempre lo he considerado así, principalmente con los médicos en formación, porque son ellos los que van dándole esta capacitación sin libros, ¿verdad? Sino en la cotidianidad, observando al paciente en la clínica, en la cama, se me permite la expresión, ahí precisamente en ese contacto, la comunicación. ¿Qué tipo de comunicación tiene que ser, doctora, para que pudiera en algún momento determinado tomarse en consideración la voz y la palabra de enfermería? Pues yo considero que la asertividad, ¿no? Por eso existe una comunicación asertiva. Y dentro de esto yo creo que representa menos problema, porque finalmente el personal de enfermería siempre está presto a ayudar al médico, y sobre todo al médico en su formación, ya que en el quehacer cotidiano podemos ver que se suscitan muchos errores. Sin embargo, en ese momento la enfermera redirecciona. ¿Sabe qué, doctor? Aquí el gramaje está incorrecto, o sabe que el nombre de las sales no son estas, y así lo encamina. ¿Quién le enseña a poner una sonda? ¿Quién le enseña a poner una inyección? Y todo eso es parte de la convivencia, pero yo creo que en ese sentido no hay celo profesional. Okay. Al contrario, hay integración, hay apoyo a la formación. Sí. En ese sentido. Entonces yo creo que, y lo que sí es cierto, y lo que hablaban hace un momento, lo que el personal apela mucho es a la medicina defensiva, y lo remarca y lo dice, porque a veces nos damos cuenta cuando innecesariamente, o sea, o son estudios o es sobre medicación, ¿no? Ese concepto de medicina defensiva se me hace muy importante porque genera una práctica
y de alguna manera el método científico a través de la observación, de la experimentación, el reconocimiento de la experiencia es algo que debemos de ir señalando constantemente. Y no hay más, que obviamente hay médicos de muchos años, pero los médicos residentes que en algún momento determinado el doctor Mario Mendoza Silva señalaba en uno de los programas anteriores, era que había en algunos residentes esa iatrogenia. No hablo de negligencia, hablo de iatrogenia, ¿no? No sé si haya esa situación de negligencia, porque bueno, tú también eres médico legista, psiquiatra forense, y tú sabrás más dentro de esa situación. Pero había ese señalamiento que hacías, los médicos residentes pueden hacer más iatrogenia. Si los médicos residentes, sobre todo, son indicados por sus superiores, pues por el médico adscrito. Yo tuve la experiencia ya en el Instituto de Neurología que quienes nos señalaron, que empezaron a decirnos todas las cosas que se cometieron. Barbaridades, claro. Así es, fue enfermería. Y quien apoyó toda la justicia social, por así decirlo, contra la imposición, fue enfermería. Contra el De hecho, autoritarismo. todo el equipo de enfermería, la mayoría de enfermeras tuvieron el apoyo para que se hicieran los cambios necesarios, que se retirara ese tipo de tratamiento que se hacía, por ejemplo. Y los médicos que al principio sí como que estaban como con deseos, al final todos se hicieron a un lado por conveniencias sociales, económicas y de otros tipos, pero quien tuvo todo el apoyo, porque saben la realidad y saben pues, los peligros que puede tener un enfermo en esas circunstancias, y quienes lo viven todo el tiempo. Medicina defensiva, como bien dice la doctora, ¿no? Pues yo creo que aquí, por ejemplo, quien puede hacer la veleta hacia un lado hacia otro es enfermería. Por ejemplo, si no hubiera sido por todo el apoyo de enfermería en este movimiento que hubo hace algunos años contra la imposición de colocar una válvula que causaba muchos daños, pues fue enfermería. Entonces siempre hubo el apoyo incondicional y en general. Y los médicos, como sucede, pues cuidan su situación económica, social, etcétera, y mejor se hicieron a un lado, no participaron. Bueno, no quiero decir que los médicos sean miedosos o temerosos, o sea, no veo eso, pero sí veo a enfermería siempre decidida en trona, digamos, ¿no? buscar la justicia social. Y principalmente la cuestión de los insumos, porque a veces no hay insumos y son el personal que padece, ¿verdad? Sondas, algodón, clips, qué sé yo, doctora. Y eso obviamente pues trae consigo que no se puedan realizar algunas maniobras. Doctor. Sí, yo creo que es muy importante. Ellas hacen pues relacionan todo lo que se necesita, y cuando es necesario ya sí, ¿sabe qué, doctor? No hay tal o cual cosa, por ejemplo, yo como asistente de la dirección, y pues hay que buscarle de una manera, y a veces ellas mismas nos proporcionan lo necesario. Yo en 25 años que llevo acá, pues ha sido muy valioso trabajar con todos ellos, doctor? En el Hospital Fray Bernardino, que es prácticamente acá, el único hospital de enfermos agudos que da atención en todo el Valle de México. Pero he visto al personal de enfermería en un desarrollo, en una evolución. Yo recuerdo al enfermero Artemio Pérez Sosa, que inicia precisamente la cuestión de la enfermería psiquiátrica administrativa, tiene 2 libros por ahí. Creo que también recibió administración de enfermería, creo que recibió el premio, o no, doctora, el premio de enfermería, doctora. No, sí, también recibió un premio a la investigación, porque él básicamente llevaba más esa línea. Él escribió un manual de enfermería psiquiátrica, así es. Posteriormente uno de administración, desarrolló e impulsó los cursos posttécnicos en administración y en psiquiatría. Pero pues hoy por hoy nosotros vamos a impulsar la especialidad en salud mental por parte del EMEO. Estamos ya en convenio, y a partir de enero seguramente vamos a ser sede, y pues también en últimas fechas para 19, para mayo,
vamos a llevar nuestras jornadas nacionales. Que estará aquí con nosotros para que haga esa invitación al público, por favor. Sí, Que sí, sí. sí, Yo creo que esto es algo importante porque era algo que yo les preguntaba a algunas compañeras, a Lupita principalmente, le digo, oye, pero si el enfermero Artemio Pérez Sosa siempre escribió, parece ser que hoy están detenidos, pero para mí es muy agradable escuchar lo que usted nos está diciendo ya en la especialidad en salud mental, las jornadas, como que retomar esa línea que se venía trazando, era bienal creo que las jornadas precisamente, hacían cada 2 años en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, no sé si a inicio del año, ¿verdad, Mario? Sí. ¿Verdad? Entonces, vaya a retomar este trabajo teórico, académico, es algo muy importante. También he considerado, ya estamos a punto de despedirnos, pero bueno, yo espero que, ¿por qué no le invitamos dentro de 8 días otra vez? Ya quedó va nada para... más una Sí, ¿verdad? introducción. Sí, ¿verdad? Así como que es un pequeño, pues apenas aperitivo, ¿verdad? Porque nos deja con muchas situaciones, doctora. ¿Le parece bien que dentro de 8 días usted de nuevo cuenta con nosotros para seguir platicando? ¿Le parece bien? Con todo gusto. Muchísimas Con todo gracias. gusto. Estamos a punto de cerrar ya, de cerrar el consultorio del Círculo Médico en su salud mental. Estuvimos hablando, ¿verdad?, con la doctora Guillermina, ¿sí? La doctora Guillermina, Premio Nacional María Suárez Vázquez, Guillermina Mendieta Morales, jefa de enfermería de este gran hospital maravilloso que dirige la doctora Osiris Pasarán Galicia, una excelente médica, mujer, la primera mujer directora del hospital. Pero la doctora Guillermina está con nosotros trabajando en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez y es agradable escuchar cómo es que ha tendido hacia esa profesionalización y a la dignificación de una profesión tan maravillosa que es enfermería. Pero dentro de 8 días va a estar con nosotros. De nueva cuenta ya la comprometimos, está aceptando de buen gusto. Cerramos el consultorio del Círculo Médico en su salud mental. Escúchenos dentro de 8 días que la doctora Guillermina de nueva cuenta nos dará un banquete de su profesión. Cuídense mucho. Hasta luego, Mario. Hasta luego, Luis Manuel. Hasta luego. Hasta luego, Toño.